Claudia Sheinbaum se posiciona cada vez más como la próxima candidata de Morena. ¿Será que tener el total apoyo de López Obrador la convierte en la posibilidad más factible para convertirse en la próxima presidenta de nuestro país? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista analista Esdra Shabot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esa plática. Pues Esdra, hemos tenido marchas en la Ciudad de México últimamente y están los que están a favor, en contra, diferentes comentarios en las redes sociales, noticieros, pero ¿qué es lo que tenemos que considerar de la parte importante de este tema? Mira, las marchas, manifestaciones como tal, normalmente son o se realizan por parte de grupos que demandan algo, que exigen algo. Rara vez ve uno lo que serían marchas así de apoyo a alguien. Esto no sucede comúnmente. Cuando el 13 de noviembre se organiza esta marcha de apoyo al Instituto Nacional Electoral, esto tiene que ver con un tema que estaría ligado fundamentalmente a la construcción de la democracia en México. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es una institución que fue construida como pues, la garantía de lo que para muchos es algo ya normal porque han vivido pues, los últimos años, 20, 30 años y han visto esto como algo natural, pero aquellos que tenemos un referente anterior, sabemos lo que implica que no haya elecciones o que no haya procesos donde los votos se cuenten y cuenten bien. Cuando se ha intentado de alguna manera meterle mano a una institución como el INE, por ejemplo, esto genera un rechazo y terminó por impulsar a una ciudadanía que salió a las calles en México, en la Ciudad de México y en otros lugares a demandar que no se tocara el INE y que hubiese una respuesta favorable por parte del gobierno a la organización electoral. La contrarrespuesta del gobierno fue organizarse en una marcha grandotota, pero desde el propio gobierno. Las marchas que organizan los gobiernos son fundamentalmente marchas para apuntalarse, para tratar de, desde posiciones de debilidad, buscar formas de demostrar que tienen fuerza. Utilizan recursos que no tienen los que hacen marchas desde otro nivel. Normalmente los que marchan pues, son ciudadanos o partidos políticos. Los gobiernos no marchan, los gobiernos gobiernan. Buscan sus apoyos a través de otro tipo de alianzas, pero sacar a la gente a la calle básicamente lo haces en el momento en que sientes que no tienes el suficiente respaldo y que necesitas demostrar que sí tienes la calle como un control tuyo. Vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos meses a ver esto, a ver esta guerra por las calles, por controlar la calle, algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Vimos manifestaciones pro gobierno hace ya mucho tiempo, cuando la nacionalización de la banca en el 82 o con Echeverría, cuando se habló ya de la transición democrática mexicana, los gobiernos ni con Zedillo, ni siquiera con Salinas, tuvimos esta idea de volver otra vez a convocar a organizaciones y a traer desde otros lugares a la gente a marchar. Esto es parte de una realidad que de aquí hasta el 2024 vamos a tener como un elemento político importante. Tomar las calles, ver este choque de dos Méxicos, y creo que esto es importante entenderlo, dos Méxicos que están viéndose como excluyentes, el del gobierno y el de otra ciudadanía que siente que no está siendo incluida, de lo que el gobierno considera pueblo y de lo que finalmente la ciudadanía ve como algo que no le parece como parte integral de su forma de vida. No es lo que teníamos como modelo democrático, es lo que ha sucedido en México en los últimos años y bueno, ahí están las marchas. Hay que tener cuidado al entenderlas, al tratar a veces de decir, bueno, pues que cada quien haga su marcha. Marchas desde gobierno son fomentadas, impulsadas con presupuestos de gobierno para intentar fortalecer figuras
figuras públicas y no necesariamente, digamos, como parte de una demanda específica, que es lo que sí hace la ciudadanía cuando sale a la calle a demandar a un gobierno, a una autoridad, o simplemente a tratar de demostrar que está ahí presente y que no se le toma en cuenta. Pues sin duda implicaciones negativas de alto alcance. Ojalá que esto no se convierta en una herramienta para expresarse ni por parte de la población ni por parte del gobierno, porque paralizan la ciudad entera. Esdra, ya no cabe duda, Claudia Sheinbaum es pues la candidata del presidente. ¿Qué tenemos que entender y cuáles son las consecuencias de este destape? Mira, incluso hablando, sigo en la línea de la marcha, el presidente de la República habló hace unos días, ahora que salga esta entrevista serán unos días, habló primero de un cambio generacional. Es decir, cuando habla de un cambio generacional, habló de dos elementos importantes. Un cambio generacional y ante la demanda de reelección dijo no reelección. Que eso es importante, básicamente, es cierto que está en la Constitución, pero cuando hay un liderazgo fuerte como el de López Obrador, que él asuma que no puede reelegirse, es importante escucharlo. Pero habla de un cambio generacional, o sea, dice, no me voy a reelegir ni voy a buscar nada que tenga que ver con reelección, pero sí estamos buscando un cambio generacional. Esto quiere decir que figuras como Marcelo Ebrard o como Adán Augusto López pues quedarían relegadas porque son parte de esa generación de políticos que estarían prácticamente fuera del radar ya. En cambio, Claudia Sheinbaum ha sido básicamente pues, su hija en términos políticos. Y normalmente el poder, incluso eso sucedía en las épocas del destape priista, el poder se le heredaba a los hijos. Que luego los hijos traicionen, ese es otro problema, pero el poder se le hereda al hijo porque uno considera que ese es el que le va a dar continuidad. Insisto, luego hacen otra cosa, pero el mayor nivel de lealtad para que le cubran las espaldas, para que generen continuidad, está allí. Y creo que en ese sentido eso es lo que estarían tratando de mandar como mensaje. Claudia Sheinbaum será la candidata, a menos que haya alguna otra sorpresa. El presidente ahora sí que dicen engaña con la verdad, o sea, les dice que hay una carrera y todos corren, unos ya desde fuera, como el caso de Monreal, pero lo que vamos a ver es una figura femenina como Claudia Sheinbaum, que intentará reproducir el esquema López Obrador, que ha demostrado una lealtad absoluta al presidente de la República y que va a hacer hasta lo imposible por mimetizarse con él, o sea, parecerse a él, reproducir todos y cada una de las expresiones, no solamente en el manejo del lenguaje, sino de las posturas que tiene para tratar de trasladar a sí misma la popularidad que tiene el presidente. Esa es la figura que va a manejar. Incluso ya utilizan mecanismos como el anunciar la boda, etcétera, etcétera, que son mecanismos básicamente de preparación de una candidatura. ¿Qué va a pasar dentro de Morena con los otros candidatos? No lo sé, nadie lo sabe, pero lo cierto es que la preparación de Claudia Sheinbaum por parte del presidente para llevarla a la candidatura está allí presente. En la marcha del domingo 27, en la marcha del domingo 27, ahí estuvo al frente, ahí estuvo cerca del presidente, el mensaje fue claro y en ese sentido, bueno, pues esa es la figura a la que el otro grupo que mencionábamos, el grupo ciudadano que no ve con buenos ojos la continuidad de esta administración, tendrá que enfrentar. Hay elementos que pueden estar ahí presentes, si es que su condición judía, por lo menos en términos de nombre, no de práctica, que no lo ha hecho, influye, pero lo que es cierto es que se trata ahora sí de la primera vez que se destapa, o sea, que se trata de heredarle el poder a una candidata mujer. Hay que recordar que la otra candidata que hubo fue Josefina Vázquez Mota,
pero ella no era la candidata de Felipe Calderón cuando compitió precisamente en la elección donde ganó Peña Nieto. Felipe Calderón quería que fuera Santiago Krill, Josefina le ganó la candidatura en el PAN y finalmente fue derrotada. Estamos viendo en este escenario a una persona total y absolutamente leal al presidente, con ideas vinculadas estrechamente a la visión presidencial, que no tiene bajo ningún concepto la posibilidad, digamos, de moverse en una línea distinta. Quien trate de encontrar una divergencia o ver lo que uno puede ver en Marcelo Ebrard o en Adán Augusto López en algún momento, o incluso en Ricardo Monreal, verlo en Claudia, está prácticamente equivocado. Es exactamente la reproducción del presidente de la República. Esas son las implicaciones de esta candidatura, que va caminando directamente a ser la nombrada por el presidente de la República como la candidata de Morena para el 2024. Eso es justamente lo que te quería preguntar. Desde tu punto de vista, el que ella, Claudia Sheinbaum, esté recibiendo el total apoyo del presidente, ¿garantiza de cierta manera su posición como presidenta de México en las próximas elecciones? ¿O todavía Marcelo Ebrard tiene alguna posibilidad? Mira, yo creo que tienen posibilidad, pero fuera de Morena. O sea, tienen posibilidad porque de lo que se habla en este momento es de la fragmentación de Morena. O sea, en el momento en que Claudia sea finalmente ungida como candidata, para Marcelo Ebrard, fundamentalmente, Adán Augusto es alguien mucho más cercano y más leal, pero figuras como Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal se van a llevar un cacho de Morena a otro lado, o de aliados suyos en el Partido Verde, en Movimiento Ciudadano, en algún sector del Partido del Trabajo. No es que influya mucho, pero es una parte, porque para ellos no hay mañana, o sea, no hay otra elección más. Además, su confrontación con Claudia Sheinbaum es una confrontación muy, muy frontal, que los hace tanto a Monreal como a Ebrard entrar en una verdadera batalla campal, en donde pues veremos hasta dónde la fuerza, la capacidad, la valentía, por decirlo finamente, de estos dos personajes llega al punto de la ruptura y del enfrentamiento y de la posibilidad de lanzar candidaturas externas. Esto también a partir de lo que puedan negociar con la Alianza Va por México de PRI-PAN-PRD, que parecería vuelve otra vez a armarse. Todos ellos, Marcelo, Monreal y PRI-PAN-PRD, saben muy bien que ir con una candidatura les da la posibilidad de contender contra Claudia y Morena. Una oposición dividida es prácticamente pues, el aseguramiento de la derrota y la posibilidad de que Morena, con un aparato político electoral sumamente eficaz, pues tendría incluso la posibilidad de ganar fácilmente la elección del 24, a menos que, insisto, estas fracturas dentro de Morena terminen convertidas en parte del bloque opositor, de un bloque contrario a la visión del propio presidente, y entonces esto entra en competencia y ahí sí, pues nadie puede saber bien a bien cuál sería el resultado final. Esdra, finalmente, analistas hablan de una nueva recesión económica. ¿Qué bases tenemos para hablar de ello? Mira, la gran mayoría de los analistas económicos plantean que en un 90% vamos a tener una recesión, que es una recesión que más de 2 trimestres consecutivos haya crecimiento negativo. En el caso mexicano, economía pegada a la norteamericana, es algo que muy probablemente suceda. En Estados Unidos también, pero probablemente en Estados Unidos, ante, digamos, la rapidez con la que se mueve su economía y la posibilidad de que el tema de la negociación con China, hay que ver qué pasa en China también internamente, pero la negociación con China y la posible resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania le dé una salida más rápida, o sea, que sea un semestre de recesión, o sea, 2 semestres, una recesión muy rápida y una salida inmediata. En el caso mexicano, que está
internamente prácticamente parado, o sea, un país que económicamente hacia adentro no crece, o su crecimiento es muy pequeño, y que se ha ido desacelerando, y que está viviendo fundamentalmente del motor que se llama exportaciones, y exportaciones a Estados Unidos, pues ahí se va a ver una baja sustancial, y ahí es donde la recesión puede presentarse y la salida puede tardar mucho más. ¿Cuál es el peligro mayor? El peligro es un enfrentamiento con el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Por temas fundamentales como el energético, donde puede haber, ya sabemos, hay una diferencia importante y va a haber un panel, si no se arreglan en los próximos días, un panel de controversia entre México, Estados Unidos y Canadá, precisamente por el tema energético. Ese es un problema que si finalmente México lo pierde, tendrá que pagar millones de dólares, miles de millones de dólares en aranceles, o sea, en castigo, por llamarlo claramente. Y el otro, que se va a abrir posteriormente, es el panel, o que sería el nuevo panel, por prohibir la importación de maíz transgénico, que es el maíz que se utiliza para alimentar ganado, y que el gobierno mexicano ha dicho que no está dispuesto a aceptar que entre maíz transgénico. Dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, esto está garantizado, y no puede, por sus propias pistolas, decir no entran. Si el gobierno dice que no entran y no hay forma de encontrar una salida, vamos a volver a caer en otro choque y otro panel que nos llevaría a otra sanción adicional a la de la energía como tal. Y eso entonces sí sería básicamente una situación muy complicada para un gobierno al cual pues, se le ha ido acabando el dinero. Un gobierno que va de salida, que no tiene recursos, que ha invertido básicamente en sus obras grandotas, al aeropuerto que no tiene aviones, la refinería que no refina, el tren Maya que no termina de finalmente pues, funcionar o llegar a un punto donde uno pudiese verlo como un proyecto productivo. Y bueno, pues ahí están los elementos que te hacen ver que las posibilidades de México de crecer, lo que queda del sexenio, son nulas, y la de meterse en un callejón sin salida con una recesión profunda están ahí, a menos que pues, se decida hacer algo totalmente distinto. Pues gracias, Esdras. Seguiremos las noticias muy de cerca y gracias por este análisis que nos ayuda a entender todo de una manera más sencilla. Muchas gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Muchas gracias.